Un 31 de octubre de 1517, un monje agustino, que era Martín Lutero, o sea, imagínense, yo quisiera trasladar los 506 años atrás. Hoy es 27 de octubre, 28, 29, 30, no, estaba por comerse su fiambre, Ana. Eh, eh, de hecho, él coloca sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg, precisamente porque el día siguiente, 1 de noviembre, era un día de gran solemnidad para la iglesia romana, ¿sí? Para la iglesia que era para la iglesia de Occidente. La iglesia católica romana es iglesia católica romana después de la reforma, no antes de la reforma. ¿Sí? Es un error que nosotros tenemos por falta de historia. Pensamos que había iglesia católica romana de siempre, y no es cierto. Y si han estado ahí con William, me imagino que él les ha ilustrado al respecto. La iglesia católica romana nace en el Concilio de Trento con la Contrarreforma. A raíz de esto, ¿sí? Era la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, pero ya se había instaurado ese papado. Lutero le va a llamar anticristo. Creo que le dijo también bestia, pero eso ya era otro cantar. Eh, y, y precisamente la fiesta del 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos, la fiesta de todos los muertos es el 2 de noviembre. Si ustedes tienen algún familiar mexicano, ven que el 2 de noviembre es el gran día de los cementerios allá en México, pero el 1 de noviembre es el día de todos los santos, ¿sí? Los santos que de la iglesia que están con el Señor y que libraron la buena batalla. Ese es el origen de la fiesta. Los feligreses llegaban a la iglesia y él está turbado. Y entonces pone ahí en ese 31 de octubre, de octubre, clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Castillo. No es la catedral de Wittenberg, como algunos piensan, sino es la iglesia chiquita, la de la academia. En el Castillo funcionaba la universidad que había recién abierto Federico de Sajonia, príncipe elector, y ahí es donde pone Lutero en latín. Las tesis era para discusión. Nunca se imaginó el relajo que iba a hacer con esas sus 95 tesis. Y en Wittenberg, una ciudadita de 2.500 habitantes, la mayoría estudiantes. Era una ciudad de estudiantes, de mucha juventud, pero que llegaban con la idea de aprender teología. Y nada más y nada menos que aprenderla de un insigne estudiante y recién transformado en maestro, Martín Lutero. ¿Sí? Y pues él pone para la reflexión esto sin saber que iba a encender una mecha. Eso a mí me llena de emoción. Lo que estamos haciendo, ¿sí? De pronto puede encender una mecha que incendie el país, ¿sí? ¿Por qué no nosotros? ¿Sí? Entonces eso es lo que arranca ahí en la historia. Lutero, pues obvio, es un monje agustino, nació el 10 de noviembre. A pocos días estamos para celebrar su cumple, solo que en 1483, no sé cuántos años tendría, ¿sí? Y creció, supuestamente iba a ser abogado, pero no quiso, ¿sí? O iba para eso, pero había algo en él que no hacía del todo clic. Y cuando venía de regreso de la universidad, una tormenta, ustedes algo han sabido, una tormenta de esas de rayos, y cabalmente caían rayos a izquierda, a derecha. Él sentía que más de algún rayo le iba a caer encima. Se puso atrás de un árbol. Con razón. y, y pensando, no sabían ni qué hacer, dónde esconderse. Cae un rayo, pero a metros de él, a él se le erizó el pelo, a mí no. ¿Sí? Y dijo: Santana, líbrame. Santana es la mamá de María, ¿sí? Y él se encomienda a Santa Ana y le dice: si
Si salgo de esta tempestad, ¿sí? Me hago monje. Cuando quedas que, ay Dios, si me ayuda, Señor, te voy a dar mis diezmos. Bueno, no importa. Viene y cumple su promesa. Dios guarda, no podía cumplirla. En ese entorno, la vida promedio en ese tiempo era de entre 36 a 40 años. Algunos de nosotros ya estaríamos. No me digan que solo yo, por favor. O sea, la gente más pensaba en la muerte que en la vida. Entonces, obviamente, una promesa hecha a Dios tenía que cumplirla porque está por morir en pocos años. Increíblemente, Lutero vivió 60 y pico, 63 años. Inusual para su tiempo. Pero se entrega y entra con los monjes agustinos. Ese era algo precioso. No sé si es porque estoy predicando y están cayendo las hojas. Me tiene nervioso eso. Cada 5 minutos ya te quedan dos. ¿No? Eh, eh, y entonces, pues, entra a estudiar en un convento agustino. Y entonces, obvio, se enfrenta a las obras de Agustín, de Hipona. El gran descubridor de la justificación por la fe no es Lutero, tampoco es Juan Jos, ¿sí? Es Agustín. Agustín es el que en el siglo tercero, cuarto, por la gran confrontación y discusión que tuvo con otro obispo, Pelagio, descubre la gran enseñanza de la Biblia de la justificación por la fe y no por las obras. Lutero se llena de todo ese conocimiento, empieza a estudiar, está reflexionando en el libro de los Salmos y pronto va a entrar a estudiar la carta de Pablo a los Romanos y cuando en un momento cumbre de su vida, ¿sí? Tiene una epifanía y le aparece ese texto, aunque es de Habacuc, pues justo por la fe vivirá. Y él vio, fíjense pues, no sé si algo les han contado o chismeado de Lutero, pero Lutero vivía pensando en que si se moría, en cualquier momento en que se muriera, se iba al infierno. Dios lo odiaba porque era pecador. Así como nos odia a nosotros, Dios odia, a veces nos han vendido la idea de que Dios odia el pecado y ama al pecador. Dios odia al pecado y Dios odia al pecador, por eso es que lo manda al infierno, ¿sí? Y él estaba seguro que si moría sin confesarse, se iba al infierno. Entonces llegaba al confesionario, cuantos pecados podía confesar, confesaba, se levantaba, caminaba 5 o 6 pasos, no iba a llegar a su carro porque no había carro, pero antes de llegar a doblar la esquina, regresaba con otro nuevo pecado, porque había a tal grado que su confesor le dice, sabes, Lutero, ándate a buscar pecados verdaderos. Estoy harto de escucharte que pensaste mal, que no sé qué, que no sé cuánto, que no hiciste algo bien, porque él pensaba que pecar era no solo pecar de palabra, de pensamiento, de omisión, ¿sí? Sino por no hacer también lo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tuve oportunidad de hacer algo y no lo hice y pequé y regresaba al confesionario. Cuando de pronto se encuentra con el texto de Romanos, el velo de sus ojos, las escamas de sus ojos cayeron y empezó a ver a un Dios que en lugar de odiarlo, lo amaba. Lo amaba de tal manera que había enviado a su propio hijo a morir por él, porque él era incapaz de salvarse y él había llevado lo que nosotros sabemos por el Evangelio, en su espalda, en sus brazos, en su corazón, en su cuerpo, los pecados de todo el mundo y los suyos, porque era imposible por gracia ser salvo, ¿sí? No por obras. Eso transformó
transformó su vida y lo preparó cabalmente para esa batalla única en la historia. ¿Sí? Como una persona en una ciudad tan pequeña, en una congregación tan pequeña, logró revolucionar Europa y el mundo. ¿Sí? Y él defendió sus ideas de la salvación por la fe contra el mundo. Cuando es convocado a la dieta frente al emperador Carlos V, ¿sí? Finalmente le dice a Juan Eck, al enviado papal, se prepara, él tenía todos sus documentos, yo no sé cómo viajó con tanto chunche Martín Lutero para la dieta de Worms, se presenta para presentar defensa sobre lo que él había escrito, y entonces le dice, listo estoy. ¿Listo para qué? Le dice. Yo solo quiero saber, y el Papa y el emperador quieren saber, ¿te retractas de lo que has escrito? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues obviamente algo de lo que he escrito puede tener error. Dígame sobre qué necesito retractarme. No, de todo. Ah, no, tampoco la violencia, les dijo. ¿Sí? No, he citado a Agustín, he citado a papas, he citado documentos de la iglesia, he citado las escrituras. O sea, hay partes valiosas ahí y puede ser que haya error. ¿En dónde está? ¿Y yo rectifico o dónde necesitan que yo explique algo de lo que he escrito? No, no, no. Aquí no viniste a explicarte o a convencernos, a retractarte o morir. Pero leyó algo y usted me dirá, ¿cómo voy a leer yo herejía? ¿No has leído ni una sola palabra de lo que he escrito? Ni una. Entonces es ahí donde Lutero dice, perdón, si no me convencen con las sagradas escrituras, estoy atado a ellas, ¿sí? Y sé que escritos de los papas y de la historia tienen error. Y hoy he sido llamado a corregirlo. Perdone, no puedo retractarme. Dios me ayude. Él sale condenado de esa dieta. Si no es secuestrado por el mismo Federico de Sajonia, Federico el Sabio, príncipe elector de Sajonia, y llevado al castillo de Wartburgo, lo mata. Tenía precio su cabeza. De un premio que iglesia, el que mate a Lutero tiene indulgencia. Ni siquiera pisto le iban a dar, pues, ¿verdad? ¿Ah? Qué rico, qué rico ofrecer esas cosas, ¿verdad? Una vez termina toda esa persecución y él logra a los 18 meses salir de ahí, empieza a escribir como loco. De hecho, en el castillo de Wartburgo, él tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán. Y en el ínterin no solo tradujo el Nuevo Testamento, empezó la traducción del Antiguo Testamento y le dio a Alemania un idioma, porque el alemán solo se hablaba, ¿sí? No se escribía, no tenía gramática. Cuando Martín Lutero hace la traducción, le dio al pueblo alemán un idioma en donde aprender a leer y a escribir y poder leer las Sagradas Escrituras en su propio idioma. Martín Lutero no solo es reformador religioso, es héroe de Alemania. ¿Sí? Por eso el 10 de noviembre se celebra con gran pompa el nacimiento del héroe Lutero, que además de todo lo religioso, cambió y le dio un carácter, una ciudadanía y un idioma a un pueblo. Ese es cuando entra la palabra de Dios a un determinado lugar, ¿sí? Cambia las cosas, ¿sí? Es lo que por eso podemos decir con fuerza cuando nos juntamos con William, con Eddie, hasta con
con regímenes hasta evangélicos, peor corrupción ha habido. Y habiendo más cristianos, más evangélicos, más corrupción, más problemas, vemos más, ni siquiera. Mira las dos opciones por las cuales finalmente fuimos a votar. Entre dos enfermedades terminales, pues, cáncer de hígado o de riñón, pues. ¿Ah? No hay diferencia. ¿Cómo es posible que un pueblo que dice que tiene la mitad de la población con criterios cristianos tenga tan malas opciones finalmente para votar? Es porque no hemos cambiado. Y es triste. Este Lutero cambió la historia de un país. Lo hizo alfabeto. Del 10% de gente que sabía leer y escribir latín, pasaron a ser una nación que erradicó el analfabetismo, y no en 200 años de historia, eso, él en su generación, vio a los niños asistir, ¿sí?, a clases y aprender, niños y niñas, y aprender un idioma, y aprender desde la escritura. Eso es grande, es transformar. Sus enseñanzas se extendieron rápidamente gracias a la imprenta recién inventada, y lo que permitió la difusión masiva de sus escritos. La casa de Lutero es una casa de 2 pisos. Ching. Nosotros tenemos un piso y nada, ¿sí? Era una casa de 2 pisos. En el segundo piso estaba el gran comedor y cuartos para los estudiantes, que muchos incluso vivían en casa de Lutero, eh, y se les preparaba una comida. El comedor era gigante. En el primer nivel había 2 cosas, a que no adivinan qué. No. No sé cuál decirles primero, ¿sí? Uno, no, él estaba en el segundo nivel, y en su oficina en la universidad había una imprenta. Haga de cuenta que él tenía un servidor, una señal de Wi-Fi. O sea, si Lutero estuviese viviendo hoy, tendría Claro, Tigo y tendría de Tesla la conexión. Él tendría lo último de la tecnología, y de alta gama y de alta cuestión, a manera de que sus escritos volaran. Él tenía una imprenta. En 1440 se había inventado, y en menos de ese tiempo él ya tenía una ahí en su casa. Y la otra cosa que tenía era el alambique, porque era cervecero. De hecho, una cerveza clásica todavía en Alemania es la cerveza Lutero, ¿sí? Dicen que rica, yo no la he probado, pero dicen que hay que hacer la prueba. En Alemania se toma más cerveza que agua, pues. ¿Eh? Pues sí. Ajá. ¿Ya? Con granitos de lúpulo de René. Sí. Pero de alguna manera él tenía, con eso él tenía, para que los estudiantes y todo estuvieran bien, ¿sí? Y lo que él platicaba rápidamente era pasado a la imprenta, y en caballo, en barco, hasta en palomas mensajeras. Los escritos de Lutero salían en la internet de su tiempo. Las mismas tesis fueron traducidas del latín al español, iba a decir al alemán, y leídas por todo el pueblo. Le llegó impresa en la imprenta las tesis al Papa. Increíble. Nosotros teniendo Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram, Line y todas las micas, nosotros viendo videitos de... Ay, Dios mío. Pero teniendo tantas Biblias, nosotros jugamos solitario. No sé qué andan jugando ustedes. Ya no existe. ¿Ah? Sí.
¿Ah? Entonces, es lo grande. Yo tengo, porque obviamente no, voy por la diapositiva 3 de 37. Pero como tenemos para hasta medianoche, me dijo Willy que esta mañana, obviamente ya le di la presentación ahí a Eddie para que él se las pase ahí en PDF y la disfruten. Porque dentro de la presentación tengo algo del pensamiento de Lutero. Lutero finalmente expresó lo que dijo, lo que pensaba en escritos. ¿Sí? El Gran Testamento de Lutero es los artículos de Esmalcalda. El Papa, sagaz como Gil Zorra, ha convocado a luteranos para que tengan una reunión con él. Él sabe que es una trampa, pero él está enfermo. Y entonces él escribe a la carrera los artículos de Esmalcalda para que les sirvan de guía a los que van a enfrentarse con el Papa, para que no sucumban. Y sobre todo el artículo 2, que es la iglesia, lo que la iglesia no negocia. Y si ustedes han oído a William, ¿sí? Hay puntos en donde la iglesia no negocia, ¿sí? Y uno de ellos es la justificación por la fe y no por las obras, ¿sí? Y la iglesia es intolerante, ¿sí? Sobre cosas que atenten los fundamentos, la fe, ¿sí? Se sostiene de una manera impecable, se lucha por ella. Y entonces, mucho del pensamiento de Lutero está escrito en esos artículos de Esmalcalda para que se conociese qué era lo que estaban creyendo estos llamados protestantes que se presentan delante de protesta, con protesta delante del emperador. A decir, esto es lo que creemos. Y no caigan bajo el influjo y las estrategias que estaba planeando el Papa, ¿sí? Lutero le quitó las muelas al Papa, le dijo, usted Papa, ni porque no es casado es que manda en su casa. Que si fuera casado ni ahí, ¿sí? Usted no tiene más autoridad, ¿sí? Que la que está en la Sagrada Escritura. Y usted no es cabeza de nadie porque Cristo es cabeza de la iglesia. Destronó los potentados, las jerarquías. Lutero aplanó la iglesia, ¿sí? Todos somos sacerdotes. Qué gran enseñanza la de Lutero, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Cambió la estructura, le dio propósito a la vida. En el tiempo de Lutero, la iglesia era el clero. Solo el Papa, los sacerdotes, los obispos, los cardenales eran la iglesia, ¿sí? Que dispensaba gracia por los sacramentos al vulgo. Y tanto que no le daba la palabra porque no había que darle las perlas a los cerdos. Y eso que ni gorditos estábamos, ¿sí? O sea, y entonces te bautizaba para serte hijo de Dios, te confirmaba para certificarte en la fe, te daba el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y te casaba y te daba el ministerio del matrimonio o del celibato si querías servir a Dios, y cuando ya te tocaba irte, te echaba un poquito de aceite para que te fueras directo al cielo. O sea, gobernaba mediante ritos y no la palabra la vida del pueblo. ¿Sí? Porque tenía las llaves, porque tenía la encomienda, porque era representante de Cristo y de los apóstoles. Y entonces, ¿quiénes éramos nosotros? Aquellos que recibíamos gracia, no de Dios, sino de la iglesia. Quería más gracia, paga por ella, ¿sí? Por medio de las indulgencias. Lutero trajo al suelo toda esa estructura corrupta. Interesante, ¿no? Y luchó por ello con los dientes, con todo, hasta el último día de sus vidas. Entonces tengo dos, tres que hablan del pensamiento de Lutero y del impacto que tuvo Lutero en la sociedad, en la política, en cuanto al idioma, en cuanto a transformar y darle sentido al gobierno civil. Solo les dejo una.
el rey Enrique VIII de Inglaterra, que se separa de la iglesia, el que se le erige como cabeza de iglesia, ni loco se le hubiera ocurrido hacerlo si Lutero no hubiese hablado de la separación entre la iglesia y el Estado y haberle quitado todo ese poder al Papa. Cuando Enrique toma esa decisión de separar la iglesia anglicana del papado es porque sabe que el Papa nada es. Si no, ni loco se le ocurre y hubiera seguido casado con la sobrina, con la hija de los la sobrina del príncipe. Y hubiera dejado ahí a Ana Bolena ahí vestida y alborotada, ¿sí? Pero no, hace lo que hace porque hay un estado, los dos reinos, decía Lutero. O sea, lo que el Lutero pensaba lo llevó a la práctica, a transformar estructuras de gobierno e estructuras de sociedad. Es grande, ¿sí? ¿Está todo bien ahí? Sí. Sí. En el ámbito político, la reforma introdujo el surgimiento de los estados nacionales y los hizo a las personas ciudadanas de su nación y ciudadanos del cielo, ¿sí? Y que vivieran los estándares del cielo, los vivieran en su nación. ¿Cuánto necesitamos eso nosotros, verdad? Que vivamos como hijos de Dios en nuestra sociedad. ¿Sí? Pues esa es una de las grandes enseñanzas de Inglaterra. Es donde menciono lo del rey Enrique VIII. Se separó de la iglesia de Inglaterra y de la autoridad papal, estableció la iglesia anglicana. Sí, qué rico, que fue que porque quería separarse de esta y hacer lo otro. Sí, pero ni loco lo hubiera hecho. Si en otras circunstancias el papa lo excomulga y cualquiera hubiera podido tomar su reinado y lo remueve. Pero cuando le dijo, si usted papa, si usted no manda, qué tremendo, ¿ah? ¿Sí? Claro, lo que hizo fue malo, pero es producto de ya un entendimiento de lo que es la iglesia y de lo que es el Estado, y que el Estado debe estar para el servicio del reino, que todos los estados están puestos por Dios, ¿sí? Y que debe rendir cuentas a Dios y no servirse a sí mismo, y que ni el rey está por encima de la ley. ¡Ah! Qué tremendo, ¿ah? Eso es decirlo en aquel tiempo era de vida o muerte. Hoy lo decimos y no nos hacen caso. Decirle al presidente, usted está bajo la ley, se ríe de nosotros. Ahí está el desarrollo de ese documento y en verdad, si no lo han leído, por favor, sobre todo el artículo 2, vale mucho la pena. Es más, alcalde es una ciudad, ahí se iba a reunir, nunca tuvo lugar la reunión, porque al Papa le llegó vía la imprenta lo que Lutero decía. ¿Sí? Entonces dijo, aquí tengo la batalla perdida. ¿Sí? Porque lo que yo quiero negociar, en lo que yo quiero negociar para hacerlo regresar a Roma, Lutero dijo que en ese punto es no negociable. Qué cosa, ¿verdad? Que nosotros tuviéramos esa gallardía de presentar nuestros argumentos bíblicos, ¿sí? En donde sostenemos nuestra fe, la cual no se negocia con nadie. Hoy tenemos una iglesia que está negociando con mormones, con testigos de Jehová, con judíos, con musulmanes, sentados en una misma mesa, orando a Dios sin Cristo, porque se ofenden los judíos, porque se ofenden los musulmanes, porque se ofenden los mormones. Pero como todos tenemos el mismo Dios, qué tremendo. Eso está pasando hoy. Hoy, 27 de octubre, Día de la Libertad Religiosa en Guatemala. No, necesitamos una reforma, ¿sí? Dentro de lo que les dejo, yo no sé si ustedes oyeron o les han comentado acerca de las charlas de sobremesa de Lutero. En el gran comedor que había en la casa de Lutero, se sentaban a comer, ¿ah? Y además de la cátedra, cuando comían, empezaban a charlar mira, ¿qué pensamos acerca de esto? Eran charlas de sobremesa, Tischreden en alemán, donde ahí en la casa de Lutero
se presentó un contexto único, muy valioso, en donde empezaban a preguntarse y a contestar, y en un ambiente informal hablaban de cosas importantes, ¿sí? Esas charlas se llevaron a cabo en la residencia de Lutero en Wittenberg y a menudo involucraban a amigos, estudiantes, colegas, reformadores que se reunían en torno a la mesa después de la comida. Durante esas conversaciones informales, Lutero les compartía sus pensamientos sobre una amplia gama de temas, desde teología hasta asuntos cotidianos, ¿sí? Imagínense, están descubriendo un mundo nuevo, ¿sí? En donde la iglesia regía todo y ahora resulta que pueden vivir una vida de cara a Dios, ¿sí? En libertad de conciencia, ¿sí? Y necesitan ciertas guías, pues ahí dirimían buena parte de sus pensamientos. Y lo interesante del caso es que, como era una charla, algunos estudiantes iban tomando notas. Cuando iban bajando del segundo nivel al primer nivel, ya se iban, Catarina Bombora decomisaba las notas, no para que no salieran de ahí, sino que escribía, juntaba las notas, hacía un collage de ellas, hacía una edición, las mandaba ahí en la imprenta de tipos, letra por letra, y salían los documentos. Y en cosa no minutos, llevaba a veces toda la noche trabajando en ello, a los días o al día o a los días siguientes, las charlas de sobremesa de Lutero sobre temas cotidianos y sobre discusiones teológicas inundaban por el Rin y por otros caminos la Europa. Es como lo chateaba, viralizaba el asunto, pues, ay, sí, pasalo, sí, por favor, compártelo. Así, y hacían copias, hacían notas. ¡Qué increíble! Esas conversaciones daban luz sobre el pensamiento de Lutero, sobre el mismo se contaba buenos chistes Lutero, dicen, y la disposición para el diálogo y la reflexión. Qué lindo sentarse en una mesa y poder platicar sin temor de ser juzgado, ¿sí? Poder expresar un pensamiento y finalmente en una reflexión comunal llegar a un acuerdo. Qué rico. ¿Cuál nos falta en la iglesia? ¿Verdad? ¿Sí? Ahí me menciono algunas cosas y lo que quería comentarles es las grandes discusiones que tuvo Lutero con Erasmo de Rotterdam sobre el libre albedrío. La iglesia reformada, si ustedes han estudiado los cánones de Dort, que surgen por las discusiones Arminio y Calvino, si parte de esos grandes discursos que se dieron en 1610 en los cánones de Dort hubiesen sido leídas, parte de la discusión que Lutero tuvo con Erasmo, la tensión del libre albedrío se hubiese calmado un montón, ¿sí? Porque Erasmo es un humanista, aunque cristiano, humanista, y él piensa que el pecado afecta al ser humano, pero no tanto. De tal manera que el hombre no es tan malo como lo pintan. Y las mujeres se ríen, ja, 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 ¿sí? Ajá. Y las mujeres tampoco son tan buenas como se pintan, aunque se pinten, ¿sí? En cambio, Lutero dice, no, la Biblia nos enseña que el hombre está depravado. La idea de la depravación total no es tan calvinista, es de Agustín, ¿sí? Pero casi 60, 70 años antes, la discusión con Erasmo, con un humanista, ¿sí? Y salió victorioso, ¿sí? Después ya vendrán los reformados y hablarán del tema y elaborarán los cánones de Dort, ¿sí? En donde la depravación, irresistible, la perseverancia de los santos, se va a nombrar como las grandes columnas de la fe reformada. Pero el que discutió y el que puso la Biblia y los textos bíblicos para hablarnos cómo perdimos el libre albedrío y caímos bajo la tentación y el pecado que nos hacen miserables delante de Dios, a tal grado que las últimas palabras de Lutero fueron: miserables somos, si no es por la gracia de Dios.
Entonces, él desarrolla ahí, entonces yo les comparto ahí algunas de las deliberaciones que tiene con Erasmo sobre el libre albedrío, ¿sí? El pensamiento de Lutero, el pensamiento de Erasmo, humanista, erudito, cristiano del Renacimiento, tenía una visión teológica moderada, ¿sí? Y aunque crítico de la corrupción de la Iglesia, Erasmo mantenía que el libre albedrío humano no estaba completamente esclavizado por el pecado y que las personas podían colaborar con la gracia divina para su propia salvación. Increíble, pero él está repitiendo lo que la Iglesia Católica Romana en Trento sostendrá como doctrina, su semipelagianismo, ¿sí? En donde somos colaboradores en la salvación. Dios sí da una gracia, pero tú tienes que ganarte esa gracia. Lutero le dice, calmantes montes. No, no es así. La Biblia es el líder indiscutible de la Reforma Protestante. En su crítica a las indulgencias, Lutero sostenía que la humanidad era depravada y que sin la gracia divina, el libre albedrío del ser humano estaba esclavizado por el pecado, ¿sí? La salvación es un don de Dios otorgado únicamente por la fe en Cristo. William ahí en ese punto me dijo, ahí les preguntas cuáles son las 5 solas. Y ustedes se las saben de memoria, por supuesto. No, no andan. Sola gracia. Solo Cristo. Ah, y sola escritura. Ahí está. La sola escritura, la sola fe, la sola gracia. De hecho, hay las 5 solas son 3. ¿Sí? Sola gracia, sola fe y sola escritura, ¿sí? Pero el sujeto de estas es Cristo. Entonces se añadió la cuarta sola para explicar que es por la fe en Cristo, por la gracia de Dios, en la sola escritura, que la palabra revelada y encarnada que es Cristo. Y los reformadores añadieron, y todo para la gloria de Dios. Entonces, esas 3 solas se convirtieron en las grandes 5 solas. Pues Lutero desarrolla toda esa argumentación ahí. Y finalmente, porque no quería dejar, hay 2 cositas que comparto en este material, los 3 Luteros. Hay el Lutero que se convierte, el Lutero que reflexiona sobre su salvación y luego el Lutero que desarrolla la iglesia. Es un hombre de carne y hueso. O sea, no adoramos a Calvino, no adoramos a Lutero. Él no murió por nosotros. Son hombres falibles. Y en ese devenir, ellos fueron pensando. Ellos se desdijeron muchas veces y corrigieron mucho su pensamiento en lo que iban trabajando. Ese es el Lutero, así somos nosotros. ¿Sí? No, a veces esperamos ser perfectos o hasta que yo me gradúe de no sé qué. Sí, voy a empezar. No, ya. ¿Sí? Que vas a meter la pata, todos la metemos, ¿sí? Y Dios nos usa. No tengas temor de lo que dirás cuando seas enfrentado, porque el Espíritu del Señor también vendrá y te ayudará y te auxiliará a decir lo que debes decir en el momento adecuado. Eso no es un llamado a la gorronería. Tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, tienes que clamar, tienes que aprender. Y el Señor nos guía. Quería terminar con un tema que a mí me apasiona, que es sobre Catalina Bombora. Catalina, la esposa de Lutero, una ex monja, porque dejó de ser monja porque le puso los ojos en Lutero. Cuando estas monjas oyeron las enseñanzas reformadoras, abandonaron el convento, huyeron hacia la casa de Felipe Melanchthon, que era la mano derecha de Lutero, cruzaron ojitos, se enamoraron, se casaron, ¿sí? Pero el papel de Catalina Bombora, además de que dicen que hacía un estofado alemán riquísimo, saber, ¿ah? Ella era la editora, que se estaba comentando, de mucho del trabajo. Algunos dicen
que cuando leemos a Lutero no estamos leyendo tanto a Lutero, sino lo que Catalina escribió y corrigió y editó de las enseñanzas de Lutero. Qué interesante, ¿verdad? Ella no solo fue su matrimonio un acto revolucionario, diciéndole a la iglesia, los sacerdotes se pueden casar y seguir sirviendo de una manera potente la palabra de Dios y sostener una familia, ¿sí? Fue una colaboradora y editora de muchos de los trabajos de Lutero en esas charlas de sobremesa principalmente. Ella asumió el papel activo en la edición de las conversaciones y los debates que tenían lugar en esas reuniones informales, ¿sí? Qué bonito cuando se logra desarrollar un trabajo de esa manera. Uno de los trabajos más destacados de Catalina fue esa edición y organización de las conversaciones en esas mesas de diálogo que se publicaron incluso después de su muerte, ya en obras, ¿sí? Que llegaron y siguieron dando teología, pensamiento, práctica a la construcción de la iglesia. Esa contribución de Catalina fue esencial a recoger y presentar esas conversaciones de una manera coherente. Y ahí termino yo hablando ya de ese legado y de ese trabajo conjunto, ¿sí? No sé, yo quería correr un poquito, darles cositas que tal vez no son muy comunes, que nosotros como luteranos, pues de alguna manera tenemos algunos datos ahí y chismeamos acerca de este señor, ¿sí? Grande y que muestran al hombre, muestran la tensión, muestran la situación. Eran hombres de carne y hueso, ¿sí? No eran superhombres. Probablemente Casiodoro de Reina en un momento dice, cuando termina después de 12 años la traducción de la Biblia, de los originales al español, dice, probablemente había otros hombres mejor dotados y capacitados que nosotros, hablando junto con Cipriano de Valera, pero a nosotros nos llamó Dios para hacerlo. Y lo que nos faltaba tal vez de capacidad, experiencia, mejor conocimiento, no lo hemos suplido con trabajo arduo, doble esfuerzo, doble trabajo e investigación para entregar una obra que dé la gloria a Dios. Por 12 años hemos trabajado, de los cuales 9 la pluma no se ha quitado de nuestra mano. Qué cosa conocer esos detalles íntimos de las personas, que sujetos a nosotros, porque trabajamos horas extras, porque tenemos que sostener, porque tenemos 2 trabajos, porque trabajamos el interior y salimos, y que hacemos tiempo para la obra del Señor. ¿Ah? Pues ese es Lutero, que hace 506 años, pues por estos tiempos se le ocurrió pues, escribir su inconformidad con una iglesia corrupta para hacerla fiel a Cristo Jesús, y nosotros 506 años después seguimos reunidos, ¿sí? Predicando la palabra del Señor, que sin ellos probablemente estaríamos viviendo un ritualismo, una falsa iglesia en la cual hemos sido rescatados y llamados a trabajar con el Señor para llevar a otros a Cristo Jesús. Ahí está la... Pero realmente damos tiempo para preguntas. ¿Sí? Y el primero que conteste. Sí, sí.